Televisa presenta. Hola, me presento. Mi nombre es Tabada León Alexis Yafté y mi equipo está conformado por De la Rosa Maqueda Omar Emanuel, Colmenares Bañales José Luis, Hernández Calzada Rocío Nayeli y Ramírez Pruneda Katia Valeria. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante en el diseño de las bases de datos, la normalización. La normalización es un proceso que nos ayuda a organizar la información dentro de una base de datos, para que sea más eficiente, coherente y fácil de mantener. Su objetivo principal es eliminar la redundancia de datos y evitar errores al actualizar, insertar o eliminar información. Para que se entienda mejor, imagina que tienes una tabla donde se repite el nombre de un cliente varias veces, porque compró productos distintos. Si ese cliente cambia de dirección o de nombre, habría que modificarlo en todos lados. Y si no se pasa a una fila, los datos se vuelven inconsistentes. Este tipo de situaciones pueden generar problemas graves en sistemas más complejos. Por eso existen las llamadas formas normales, que nos guían paso a paso para estructurar correctamente a nuestras tablas. A continuación, vamos a explicar cada una de las formas normales, con ejemplos claros y sencillos. La normalización es una técnica utilizada en el diseño de bases de datos relacionales que busca eliminar la redundancia de datos, evitar anomalías en la actualización, inserción y eliminación de registros, mejorar la eficiencia de almacenamiento y consulta. La normalización es un proceso para estructurar los datos en una base de datos relacional, reduciendo la redundancia y mejorando la integridad de los datos. Se logra aplicando reglas conocidas como formas normales, que organizan los datos en niveles progresivos. Estos niveles permiten diseñar bases de datos eficientes y evitando problemas como duplicación de datos, inconsistencias y dificultades en las actualizaciones. Punto número 3. Primera forma normal, 1F1. ¿Qué es la primera forma normal? La 1F1 es el primer paso para normalizar una base de datos. Su objetivo principal es eliminar cualquier tipo de grupo repetitivo y asegurarse que cada dato esté definido y sea indivisible. ¿Qué significa esto? Significa que cada celda de la tabla debe contener un solo valor, no listas, ni conjuntos, ni combinaciones. Cada dato tiene que ser atómico, es decir, que no se pueda dividir más. Un ejemplo rápido sería, imagina una tabla de estudiantes donde una sola celda aparece, matemáticas, física, química. Esto no está en 1F1. Para corregirlo, se debe dividir esta fila en varias, donde cada materia esté por separado. Entonces, en resumen, si ves una celda que tiene más de un dato, no está en 1F1. Lo que hay que hacer es separar estos datos para que la tabla esté bien organizada. Punto número 4. Segunda forma normal, 2FN. Ahora sí, vamos con la segunda forma normal. Para que una tabla cumpla con la 2FN, primero debe cumplir con la primera forma normal y además no debe tener dependencias parciales. ¿Qué es una dependencia parcial? Es cuando un dato depende solo de una parte de la clave principal y no de toda. Esto aplica cuando hay clases compuestas, por ejemplo, si usamos como clave ID del curso o ID de estudiante y hay un atributo como nombre del estudiante que solo depende del ID del estudiante, entonces hay una independencia parcial. ¿Qué se hace en estos casos? Separamos esos datos en una nueva tabla. Así cada atributo queda en un lugar que le corresponde dependiendo completamente de su clave. En pocas palabras, las 2FN elimina las dependencias parciales y hace que cada atributo no clave dependa de toda la clave, no solo de una parte. Tercera forma normal, 3FN. Definición. Estar en la segunda forma normal y no tener dependencias transitivas, los atributos dependen directamente de la clave primaria. Las condiciones serían eliminar campos que dependen de otros campos no clave. Un ejemplo visual sería separar datos que dependen de otro campo no clave. Cuarta forma normal, 4FN. Definición. Estar en la tercera forma normal y no tener dependencias multivaluadas. Las condiciones serían
Si una tabla contiene más de un conjunto de datos multivaluados, son independientes, o sea, dividir en tablas separadas. Un ejemplo visual sería tabla con múltiples atributos multivaluados, dividir. Bien, ahora les explicaré dos formas normales avanzadas en bases de datos relacionales, que es la quinta forma normal y la forma normal de Boissecut. Primero, la quinta forma normal, también conocida como proyección join normal form, busca descomponer una tabla en partes más pequeñas para evitar redundancias sin perder información. Este tipo de descomposición se da cuando los datos solo se pueden reconstruir correctamente si usamos la unión de todas las tablas. Y si llega a faltar, aunque sea solo una, ya no podemos reconstruir la tabla original. Bueno, la relación original, perdón. Esta forma normal se usa en relaciones muy complejas donde hay muchas dependencias de unión entre varias tablas. Ahora, la forma normal de Boissecut es una versión más estricta de la tercera forma normal, y ya que para cada dependencia funcional A, B, el lado izquierdo, o sea, CA, debe de ser una superclave. Y al aplicar la forma Boissecut, descomponemos una tabla en dos donde todas las dependencias tienen como determinante a una superclave. Esto elimina anomalías más sutiles en los datos. La quinta forma normal se enfoca en la descomposición basada en uniones complejas sin pérdida de datos, y la Boissecut refuerza las reglas de la tercera normal, asegurando que todas las dependencias usen superclaves. Y podemos finalizar que ambas son importantes para tener una base de datos más robusta, limpia y sin redundancias ocultas. Bien, ahora como finalización, mi compañero Alexis Taboada va a mostrarles su conclusión. A continuación, te presento un ejemplo completo y sencillo del proceso de normalización, pasando por la primera, segunda y tercera forma normal, con explicación paso a paso para que entiendas el cómo funciona. Supongamos que esta tabla inicia de una base de datos sin normalizar. ¿Qué problemas podemos ver en esta tabla? Hay datos repetidos. Las columnas producto comprado contienen múltiples valores. Si el cliente cambia de nombre, hay que actualizarlo en varias filas. Si queremos registrar un nuevo cliente sin compra, no podemos hacerlo sin rellenar producto y precio. En esta parte estamos aplicando la primera forma normal, la cual su regla es: cada celda debe tener un solo valor atómico. Separamos los productos. En esta siguiente tabla estamos utilizando la segunda forma normal, las cuales sus reglas son: la tabla ya debe de estar en la primera forma normal, y eliminar dependencias parciales, las cuales podrán ser columnas que dependan solo una parte de la clave compuesta. Aquí, nombre cliente depende solo de ID cliente, no del producto ni de la fecha. Entonces, separamos la información del cliente en otra tabla. Y al final, nuestro resultado queda hecho. Hemos dividido correctamente la información en tres tablas, cada una con un único propósito. Cliente almacena información personal, productos contienen precios, ventas registran las transacciones. Con esto hemos eliminado redundancias, evitado errores de actualización y tenemos una base de datos bien estructurada y fácil de mantener. Ahora que ya entendemos qué es la normalización y para qué es importante, veamos algunos datos curiosos y relevantes que vale la pena conocer. Para empezar, la normalización fue propuesta por Edgar F. Cobb, el mismo científico que creó el modelo relacional. Publicó la primera forma normal en 1970 y desde entonces ha sido una base fundamental en el diseño de base de datos. Aunque normalmente se habla solo sobre la primera, segunda y tercera forma normal, en realidad existen más. Por ejemplo, está la forma normal de Boyce Codd, también conocida como BCNF, y otras más avanzadas como la cuarta y la quinta forma normal, que se aplican en escenarios muy complejos o especializados. Un dato interesante es que las formas normales son como niveles. No puedes aplicar la segunda sin cumplir la primera, ni llegar a la tercera sin haber pasado por la segunda. Cada una soluciona un tipo específico de problema en la estructura de los datos. Pero ojo, aunque normalizar ayuda a mantener los datos organizados y evitar errores, no siempre mejoran el rendimiento. En sistemas muy grandes, demasiadas tablas pueden hacer las consultas más lentas. Por eso, a veces se hace lo contrario, desnormalizar, para optimizar el acceso a la información.
Otro punto clave es que la normalización nos protege contra tres tipos de errores comunes, llamados anomalías. Primero, la anomalía de inserción, donde no puedes guardar información porque falta algo más. Segundo, la anomalía de eliminación, donde al borrar un dato pierdes información útil. Y tercero, la anomalía de actualización, cuando un cambio no se refleja en todos lados, creando inconsistencias. Por ejemplo, en la primera forma normal se exige que cada celda de médicos. Entenderla bien es el primer paso para diseñar bases de datos eficientes, seguras y fáciles de mantener. En el diseño de bases de datos relacionales, las formas normales actúan como un conjunto de reglas cruciales para organizar los datos de manera eficiente y consistente. Desde la primera forma normal, que elimina los grupos de repetición, hasta la quinta forma normal, que aborda las dependencias de unión. Cada forma sucesiva refina la estructura del esquema, minimizando la redundancia y previniendo anomalías de inserción, eliminación y modificación. La aplicación de la normalización es fundamental por varias razones. En primer lugar, reduce significativamente la duplicación de datos, lo que ahorra espacio de almacenamiento y, aún más importante, garantiza la integridad de la información. Al evitar la redundancia, se minimiza la posibilidad de inconsistencias cuando se actualizan los datos. En segundo lugar, una base de datos bien normalizada facilita la implementación de consultas complejas y la manipulación de datos de manera lógica y predecible. Finalmente, un diseño normalizado tiende a ser más flexible y adaptable a los cambios en los requisitos de la aplicación a lo largo del tiempo. Para comprender completamente el poder y la practicidad de la normalización, los invitamos a explorar ejemplos concretos y realizar ejercicios prácticos. Ver cómo se aplican estas reglas en escenarios reales consolidará la comprensión y permitirá diseñar bases de datos robustas y eficientes.